Capítulo 1. El hombre que nació con boina. Santiago nació en el País Vasco una mañana de domingo, entre el repiqueteo de las campanas de la iglesia y el olor a bacalao al pil-pil que emanaba de la cocina de su abuela. Y digo nació porque no existe palabra más apropiada, aunque a juzgar por la expresión de severidad con que vino al mundo, cualquiera hubiera pensado que estaba inaugurando una república o declarando la independencia de la sala de partos. Desde niño mostró inclinaciones que, a juicio de sus vecinos, eran sospechosas de extravagancia. Mientras otros críos dedicaban sus energías a romper farolas a pedradas o a discutir en qué caserío se hacía la mejor sidra, Santiago se entretenía en aprender de memoria las capitales de provincia de toda España. Y no solo las capitales, sino también el río que las atravesaba, el plato típico y, cuando se terciaba, el santo patrón. De complexión robusta, bigote prematuro y un andar que recordaba al de un toro manso en día de siesta, Santiago era un hombre difícil de pasar inadvertido. Su boina parecía una prolongación de su propia cabeza, como si la madre naturaleza hubiera decidido dotarle de sombra portátil. Y su chaqueta, heredada de 3 generaciones anteriores, era tan rígida que podía mantenerse en pie sin necesidad de ocupante. Lo curioso, y aquí empieza lo verdaderamente pintoresco, era su amor desmesurado por España. Un amor que no se manifestaba en discursos inflamados ni en gestos teatrales, sino en pequeños detalles cotidianos. El modo en que recitaba el romancero de memoria mientras pelaba patatas. La emoción que le provocaba escuchar una jota aragonesa, aunque no entendiera una palabra. O la solemne reverencia con que saludaba al pasar frente a cualquier bandera, aunque ésta ondeara deshilachada en la fachada de un ayuntamiento medio abandonado. Santiago, en suma, era un hombre normal en apariencia, pero en su interior llevaba un corazón que latía al compás de un país entero. Y quizá por eso, y aquí conviene que el lector preste atención, sus peripecias, aunque en apariencia insignificantes, acabarían siempre por encerrar una enseñanza sobre el valor de las cosas pequeñas, esas que, como España misma, parecen eternas precisamente porque nadie se atreve a darlas por perdidas. Santiago, que hasta entonces apenas había salido de su aldea salvo para ir a Bilbao a comprarse calcetines, decidió que había llegado el momento de emprender un viaje de importancia histórica. Y no un viaje cualquiera, entiéndase bien, sino una peregrinación patriótica. El destino elegido fue Covadonga, cuna de la Reconquista, y, según sus palabras, el lugar donde España comenzó a decirle al mundo: aquí estamos y no nos moveremos. Su madre intentó disuadirlo recordándole que el tren hasta Asturias tenía retrasos más legendarios que la batalla misma. Pero Santiago, con la determinación de un Cid en día de paga, se presentó en la estación con una maleta de cartón reforzada con cuerdas y un bocadillo de chorizo para emergencias. El viaje fue, como era de esperar, accidentado. Primero se equivocó de vagón y acabó en uno destinado a gallinas de concurso. Luego confundió a un revisor con un general carlista retirado y le dio un discurso de 20 minutos sobre la importancia de Don Pelayo en la historia de España. El revisor, que era gallego, escuchó pacientemente y al final le preguntó si deseaba otro billete o prefería continuar declamando sin suplemento. Cuando por fin llegó a Covadonga, Santiago se plantó frente a la Santa Cueva con un silencio reverente, roto solo por el crujir de sus botas y el graznido de un cuervo inoportuno. Imaginó a Don Pelayo, espada en mano, arengando a sus hombres con voz tronante, y juró que si la ocasión lo exigía, él mismo tomaría una honda y defendería a España contra cualquier invasor, aunque se tratara de un turista alemán que preguntara mal la dirección. Aquí empezó todo, murmuró con solemnidad, ignorando a un grupo de excursionistas que le fotografiaban pensando que era un actor contratado por el ayuntamiento.
Aquí se levantó el espíritu de España, y aquí, si hace falta, volveremos a levantarlo. La jornada terminó con Santiago perdiéndose entre las montañas, convencido de haber encontrado la ruta secreta de los godos, cuando en realidad había seguido a un grupo de vacas en busca de pasto. Aquella noche, tras su accidentada visita a Covadonga y un cocido asturiano que le provocó digestiones comparables a los tercios en Flandes, Santiago se quedó profundamente dormido en la pensión donde se alojaba. El sueño, generoso como pocas veces, le llevó de golpe a un salón iluminado por candelabros y adornado con retratos solemnes de personajes que le resultaban vagamente familiares. Al principio pensó que había entrado en una peña taurina, pero pronto descubrió que se encontraba rodeado por algunas de las figuras más célebres de la historia de España. A su derecha, con gesto severo y un ojo que parecía analizarle como si fuera un manuscrito, estaba Miguel de Cervantes, manco pero con la pluma erguida como espada. «Decidme, caballero», le dijo Cervantes, ¿traéis nuevas aventuras o solo bostezos de posada? A su izquierda, erguido y solemne como si aún llevara armadura, se encontraba don Juan de Austria, quien tras un sorbo de vino murmuró: «En Lepanto combatimos contra medio mundo. ¿Y vos, qué habéis hecho?» Santiago, con la honestidad que le caracterizaba, respondió: «Yo sobreviví a un tren de Bilbao a Asturias con gallinas de concurso. Créame, señor, no fue menos glorioso». Más allá, apoyado en la chimenea, un hombre menudo pero de mirada fulgurante no dejaba de observarle. Era Francisco de Quevedo, quien tras un carraspeo irónico espetó: «Amigo, veo en vos más entusiasmo que discreción, pero España necesita ambas cosas, locos que la amen y cuerdos que la defiendan». De pronto se abrió la puerta y entró un caballero barbudo, tan alto como una torre, con espada reluciente y paso firme. Santiago lo reconoció al instante: el Cid Campeador. El héroe le miró de arriba abajo y dijo: «Muchacho, si tanto quieres a España, recuerda que no se defiende solo con acero, sino también con fe, palabra y memoria». Santiago, abrumado, intentó cuadrarse como un soldado, pero terminó tropezando con una alfombra, cayendo de bruces en plena tertulia. Los héroes se echaron a reír, incluso Cervantes, que añadió: «No temáis, buen hombre. También España se ha caído más de una vez. Lo importante es que siempre se levanta». En ese instante, Santiago despertó sobresaltado, con el sonido de las campanas de la iglesia asturiana y la posadera gritándole que dejara libre la habitación. Dudó si todo había sido un sueño, pero en su mesilla encontró una pluma antigua manchada de tinta. Cuando Santiago llegó a Madrid, lo hizo con la misma ilusión con la que un peregrino entra en una ciudad santa. Para él, la capital no era simplemente un lugar donde se cruzaban avenidas y transeúntes. Era el corazón palpitante de España, el eco de siglos de historia concentrados en una misma voz. Decidió recorrer sus calles con paso firme, contemplando cada rincón como si fuera un símbolo. En la Plaza Mayor se detuvo unos instantes. Mientras los demás pasaban apresurados o buscaban un café, él elevó la mirada y pensó que allí, en aquellas piedras, estaban grabadas las huellas de quienes habían hecho de España lo que era: comerciantes, soldados, poetas y santos. Aquella noche, después de caminar hasta el cansancio y recogerse en un hostal sencillo de la calle Atocha, Santiago tuvo un sueño que marcó su alma. En la penumbra se le apareció primero Isabel la Católica, con mirada firme y voz clara. España encontró su destino bajo la cruz, y sin ella no habría horizonte ni unidad. Después se presentó San Fernando, llevando en sus manos el estandarte de la victoria cristiana. Fue la fe la que nos sostuvo en la lucha y nos dio fuerza para unir lo que estaba dividido. No lo olvides.
Finalmente vio a San Juan de la Cruz, que le habló con serenidad luminosa. La cruz no es carga, es guía. España será grande mientras su corazón permanezca en Cristo. Santiago escuchaba en silencio, con respeto y humildad, como quien recibe un mandato que no pertenece solo a él, sino a todo un pueblo. Entonces apareció también Cervantes, que se adelantó unos pasos, como si actuara en nombre de todos los que habían hecho de España un legado inmortal. Con voz grave dijo: «Las naciones que olvidan su fe se condenan a perderse en sí mismas. No dejes que España se convierta en un recuerdo». Al despertar, Santiago permaneció sentado en la cama largo rato, conmovido. Sabía que lo soñado no era simple imaginación, sino un mensaje. Salió a la calle de madrugada cuando la ciudad aún dormía y en la soledad de las primeras luces del día levantó la mirada hacia una bandera que ondeaba en lo alto de un edificio oficial. Se descubrió la cabeza, hizo la señal de la cruz y murmuró con voz serena: «Señor, protege a España». Desde ese día caminó por Madrid con una nueva firmeza. Ya no era solo un hombre viajero, sino un custodio de la memoria de una nación cristiana. El rumor había llegado a Santiago en voz baja, como se transmiten las verdades antiguas. Una reliquia de la Santa Cruz, traída siglos atrás desde Tierra Santa, habría reposado en Toledo, la ciudad de las espadas y de las campanas, la urbe donde aún se escuchaban los ecos de los concilios y de los reyes que forjaron a España. Ese rumor fue suficiente para que Santiago, sin pensárselo 2 veces, emprendiera el viaje. No necesitó mapas ni guías, sentía que el camino mismo lo llamaba. Y mientras avanzaba, repetía para sí que, si aquella cruz existía, encontrarla sería no solo un acto de fe, sino también una forma de abrazar a toda España en un mismo gesto. Cuando llegó a Toledo, la ciudad se le presentó como una visión. El Tajo rodeaba la colina con la solemnidad de un guardián eterno, y las murallas parecían susurrar que allí, en esas piedras, convivían siglos de gloria, dolor y esperanza. Santiago subió hasta la catedral, donde la luz se filtraba por las vidrieras como si fueran fragmentos del cielo. Se arrodilló en silencio, y fue entonces cuando el sueño volvió a alcanzarle, aunque sus ojos permanecieran abiertos. Ante él apareció Alfonso el VI, el rey que conquistó Toledo en nombre de la cristiandad. Con voz grave le dijo: «Aquí aprendimos que España no se construye con hierro solo, sino con la fe que da sentido a la espada». Junto a él se presentó San Ildefonso, patrono de la ciudad, que levantaba en sus manos un manto resplandeciente. La Virgen amparó a Toledo, como ampara a toda España. Si buscas la cruz, no olvides que ella guía siempre hacia su Hijo. Finalmente, entre las sombras de la nave mayor, Santiago creyó distinguir a Carlos V, que lo miraba con la misma determinación con la que gobernó medio mundo. Recuerda, viajero, una España sin cruz es un imperio vacío. Una España con cruz, aunque humilde, es invencible. Santiago salió del templo con el corazón conmovido. No halló la reliquia de madera, ni un cofre escondido en criptas olvidadas, pero comprendió que había encontrado algo más grande: la certeza de que esa cruz seguía viva en la fe de quienes aún la recordaban. Al atardecer, mientras el sol teñía de oro las torres de Toledo, Santiago se dijo a sí mismo: «Aunque la cruz esté oculta a los ojos, seguirá brillando en el alma de España». Y con esa convicción retomó su camino. La búsqueda no había terminado. Cada ciudad le aguardaba con un nuevo fragmento de la historia. Cada paso lo acercaba a la reliquia. Y, sobre todo, lo acercaba al corazón eterno de su patria. Santiago llegó a Sevilla con el alma expectante.
Había oído decir que en aquella ciudad, donde el Guadalquivir era espejo de torres y de barcos, se guardaban recuerdos de la cruz traída por marinos devotos desde tiempos del descubrimiento de América. La ciudad lo recibió con su bullicio habitual, pregones en las plazas, olor a azahar y el murmullo de las campanas que anunciaban vísperas. Pero lo que no esperaba encontrar era a ella. La vio por primera vez en la lonja de mercaderes, corriendo entre la multitud con la agilidad de un cervatillo. Sus cabellos oscuros se agitaban al viento y sus ojos brillaban entre el miedo y la determinación. Detrás, 2 alguaciles gritaban, acusándola de haber sustraído mercancías de un comerciante extranjero. Santiago, que jamás había aprobado el robo, tampoco soportaba ver la humillación de una joven rodeada como fiera enjaulada. Con paso firme se interpuso en el camino de los guardias y, fingiendo un aire de dignidad que no siempre le acompañaba, exclamó: «Esta mujer está bajo mi cuidado, y si hay justicia, que la busquen en el juzgado, no en la calle». Los alguaciles, sorprendidos por su voz grave y la compostura de un hombre que parecía más caballero que viajero, dudaron unos instantes. Esa duda bastó para que la joven escapara hacia un callejón, arrastrando a Santiago tras de sí. Cuando se detuvieron, jadeantes, la muchacha lo miró con mezcla de asombro y gratitud. «¿Por qué me habéis ayudado?», preguntó. «Porque nadie debe ser condenado sin escuchar antes su historia», respondió Santiago. Ella se llamaba Isabel. Había crecido entre muelles y mercados y había caído en la tentación de robar para sobrevivir. Pero en sus palabras había algo más que excusa. Había un anhelo de perdón, de un camino distinto. Santiago, que había aprendido en Toledo que la cruz no es condena sino guía, vio en aquella muchacha una nueva señal de su viaje. Le ofreció acompañarlo en su búsqueda, y contra todo pronóstico ella aceptó. Esa noche, al descansar en una posada cerca de la catedral, Santiago soñó de nuevo. Esta vez se le apareció Hernán Cortés, con armadura reluciente, señalando hacia el mar. España fue grande porque llevó la cruz a tierras lejanas. Pero recordad, viajero, la cruz no está hecha para conquistar, sino para salvar. Luego se alzó la figura de Fray Bartolomé de las Casas, que añadió con voz suave pero firme: «La verdadera grandeza está en dar misericordia al que se pierde. No olvidéis esto con quienes caminan a vuestro lado». Al despertar, Santiago comprendió que la llegada de Isabel no era casualidad. Tal vez la reliquia que buscaba no se hallaba solo en piedras ni en templos, sino también en las almas que necesitaban esperanza. Así, desde Sevilla comenzó un nuevo capítulo de su aventura. Ya no viajaba solo. La cruz de España se revelaba ahora no solo como memoria de gloria, sino como camino de redención.